Introducción. En su conocida obra Dependencia y Desarrollo de América Latina, Cardoso y Faleto manifestaban hace ya varios años que la situación del subdesarrollo nacional supone un modo de ser que a la vez depende de vinculaciones de subordinación al exterior y de reorientación al comportamiento social, político y económico en función de intereses nacionales. Y añadían que esto caracteriza a las sociedades subdesarrolladas no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva del comportamiento y la estructuración de los grupos sociales. De ahí que la finalidad del análisis integrado del proceso de desarrollo nacional consiste en determinar las vinculaciones económicas y políticas, político-sociales que tienen lugar en el ámbito de la nación. Articulaciones que ocurren mediante la acción de los grupos sociales que ligan las esferas económicas y políticas y que han llevado a enunciar la idea de que la dependencia como fenómeno global que afecta a una sociedad no comprende únicamente variables externas, sino también factores internos que se refieren al tipo específico de relación entre las clases y grupos que implica una situación de dominio que conlleva estructuralmente la vinculación con el exterior. Desde la fecha de la primera edición de la obra citada hasta hoy, son numerosos los aportes críticos que ha recibido la teoría de la dependencia, tanto por parte de sus promotores cuanto de sus detractores. Desde entonces, ha detectado fallas y errores, ha corregido algunos de ellos, ha modificado y avanzado sus planteamientos, proporcionado una explicación de la realidad latinoamericana, surgida en la propia Latinoamérica y elaborada básicamente por latinoamericanos. Factor este que no deja de reflejarse en muchas de las críticas negativas que ha recibido. Hasta el momento, casi todas las producciones en el campo provienen del área de la economía, la sociología o la historia. Los modos de vinculación con el exterior, la reorientación del comportamiento social, en una palabra, el comportamiento, la conducta de la dependencia, si bien supuestos, no han sido estudiados sistemáticamente. Compartimos la idea de que al lado de estos factores externos que determinan la dependencia, existen factores internos presentes en los individuos. Se hace indispensable entonces estudiar las actitudes, creencias, los valores y en general los mecanismos psicosociales que sumen la ideología en los sujetos de ella. La psicología social aporta algunos medios para realizar esta tarea, así como un nivel de análisis que puede ayudar a esa visión global del fenómeno, imperfecta en la medida en que ha dejado de lado a los individuos y cuando más se ha contentado únicamente con atribuirles un rol pasivo. Por ello, es necesario coordinar diversas explicaciones aisladas de la conducta en una descripción global del comportamiento existente en circunstancias de dependencia económica, política, social y cultural. Nos interesa el nivel en el cual las corrientes macrosociales se funden con las tendencias subjetivas, influyéndose mutuamente un nivel psicosocial. En este campo, desde hace ya más de 4 décadas, son cada vez más frecuentes las hipótesis, las teorías o los intentos de construirlas, así como los aportes empíricos que indagan las causas, consecuencias y características de la conducta humana en circunstancias de las cuales el individuo o grupos carecen de poder o sufren inseguridad. Estas tentativas tratan de explicar o de describir cómo la gente es afectada psicológicamente por tales circunstancias y cuáles son las respuestas a ellas. Políticos, sociólogos, antropólogos, historiadores y en general científicos sociales con frecuencia han suministrado y continúan suministrando explicaciones para ciertos hechos políticos y sociales, así como descripciones de hábitos que en otro nivel y desde las perspectivas más diversas se refieren al mismo comportamiento. Seguiremos, por lo tanto, una línea de pensamiento según la cual la dependencia no es solamente un fenómeno económico y social, sino que además, y por ello mismo, es también un fenómeno psicosocial que afecta al individuo inmerso en la situación descrita. La dependencia no afecta solamente a las sociedades en tanto que totalidades. Ella se extiende a grupos restringidos, así como a sus miembros, quienes son los actores ejecutantes de todas las acciones que ella implica. Al igual que hay economías dependientes, existe también, por consecuencia,
una actitud dependiente que al mismo tiempo que su producto suministra los elementos que la mantienen. El nexo entre el nivel del comportamiento individual y el nivel socioeconómico y político de la dependencia puede ser explicado por la teoría de la ideología y por el concepto de alienación de Marx, que empleó ya en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Nota: de manera general, toda concepción de relaciones sociales consideradas bajo el ángulo de la dialéctica de las relaciones de producción, división de trabajo y la apropiación de los medios de producción exige ser traducida al nivel de psicosocial. Es indispensable establecer un esquema de análisis de la conducta humana en la dinámica de las relaciones creadas por el trabajador, el trabajo y la propiedad. En una palabra, conocer el comportamiento psicológico concomitante. Continúo. Pero esta necesidad de crear una teoría explicativa de ciertas formas de comportamiento a nivel psicosocial tiene ya un precedente: el ensayo de Luis Escobar de 1979, quien, a partir de investigaciones realizadas con campesinos panameños, se esfuerza en formular una teoría para el desarrollo social, al cual define como el proceso mediante el cual el hombre adquiere control sobre su ambiente. 1977. Para alcanzar ese control es necesario evitar la desesperanza y por lo tanto la apatía, la indiferencia y la pasividad que de ella derivan. El problema reside en el hecho de que motivar el desarrollo no es suficiente para que el individuo asuma el control del producto de su trabajo y de las circunstancias en que trabaja. Creemos que para comprender los límites de este problema, el concepto marxista de alienación suministra la clave indispensable. Como veremos más adelante, todo proyecto de desarrollo debe estar fundamentado sobre un recubrimiento del sentido de acción y del poder que de ella emana y que ella permite construir. Esto implica una concepción hedonista de la vida social. Los seres humanos actúan, entran en interacción, producen, buscan, en fin, desarrollarse en todos los sentidos para alcanzar el bienestar y evitar su contrario. Freud habla del placer por oposición al desplacer. Los psicólogos neoconductistas ven en esta misma motivación la búsqueda de una gratificación, de refuerzos positivos. Esta orientación dirigida a alcanzar el bienestar está presente en todas las formas de la vida social, pero la búsqueda de su obtención puede desequilibrar las relaciones humanas, y de hecho esto es lo que ocurre en numerosos casos y en distintos niveles de la acción social. La división del trabajo y la apropiación diferencial de los medios de producción bloquean el desarrollo humano de vastos sectores de la población, en particular de aquellos que son privados del producto de su trabajo y no poseen los medios de producción. Este bloqueo está presente en la base del fenómeno de alienación definido por Marx como la relación en la cual el producto del trabajo se opone al trabajador, como alguna cosa alienada, como un poder independiente del productor, trabajo alienado, o como la manifiesta Gorsi. Para Marx, hay alienación cuando la producción, que es la actividad dirigida a transformar y dominar lo que existe, está sometida y negada en su carácter autónomo por el objeto que ella produce. Cuando la actividad laboriosa es considerada como consecuencia y no el origen de su producto. Este fenómeno entraña una ruptura entre el sujeto y el objeto producida por su acción, que va a traducirse en diversas formas, todas las cuales expresan el bloqueo hedónico sufrido por el individuo alienado, y cuyo origen directo es la ausencia de control por el individuo, es decir, por toda una clase social, sobre las consecuencias de sus actos, que le serán impuestas a través del producto. De esta manera, se da una pérdida de poder en relación con circunstancias exteriores que escapan al sujeto, que en términos psicológicos se traduce por la dependencia, en la recepción de refuerzos tanto positivos cuanto negativos. Para Marx, la alienación conduciría a una pérdida de realidad y del objeto. Para decirlo de otra manera, ante la imposibilidad de obtener las consecuencias apropiadas a los actos realizados, ante la desproporción entre causa y efecto, entre acción y reacción, ante la ruptura del yo y del medio ambiente, sobreviene una inversión de valores en la cual los aspectos negativos, contradictorios, incoherentes,
adquieren una realidad mucho mayor que las secuencias previstas en el marco de la normatividad social establecida. Algunos autores se refieren a este fenómeno calificándolo como alienación normativa. Seaman afirma, por ejemplo, que esta alienación normativa se traduce por el hecho de que se traduce por el hecho en que el individuo espera vivamente que la obtención de los fines buscados no sea posible sino a través de comportamientos socialmente reprensibles. Evidentemente, subyaciendo a este razonamiento se encuentra la explicación mertoniana de las formas de adaptación social en función de medios y de fines. Como se ha comprobado ya, esta explicación es insuficiente, no solamente por la evolución misma de la teoría funcional, sino porque, en tanto que tipología, deja más elementos inexplicados que los que explica debidamente. Lo importante es que existe lo que Seligman califica de descenso de la motivación, efecto lógico ante la incapacidad de prever las consecuencias de sus propios actos en el marco de una normatividad en la cual el ejercicio del control está limitado a la clase dominante. En nuestra opinión, la pérdida del objeto se explica a su vez por una disminución de la iniciativa que deja de ser reforzada positivamente por su gratificación natural, la culminación del esfuerzo, el sentimiento creador en cualquier nivel. Debemos agregar una tercera pérdida, la del sentido de los actos mismos, que en un nivel cognoscitivo se traducirá en lo que Seligman ha calificado de orientación cognoscitiva rígida, negativa, que conduce al individuo a rechazar las nuevas formas de conocimiento o a permanecer indiferente ante ellas. En una situación de alienación, el aprendizaje es reforzado por fuentes externas, que bajo el efecto de esta misma alienación aparecen como totalmente independientes del objeto. Esto conduce a los sujetos alienados a orientarse hacia las fuentes gratificantes exteriores, sustitutas de aquellas que lo ligarán al producto de su trabajo, y que serán entonces imprevisibles, incontrolables, inaccesibles y cambiantes. La explicación de los mismos actos, de sus orígenes y consecuencias, habrá de localizarse entonces fuera del sujeto. Por una parte, se rechaza todo esfuerzo cognoscitivo diferente, atendiéndose a la forma de conocimiento ya adquirida y alienada, dado que no es posible prever las consecuencias del cambio. Por otra parte, un esquema de aprehensión del mundo se solidificará cristalizando una orientación fuera de sí y para el otro. Con otro efecto, la depresión toma forma lo que Seligman ha llamado paradigma de la desesperanza adquirida. Esta manera de percibir e interpretar el mundo ha sido también descrita en términos psicológicos por Rotter, mediante una escala que contiene dos dimensiones principales: exterioridad, externalidad, e interioridad, internalidad. Nota: las palabras inglesas externality e internality deben traducirse al castellano como exterioridad e interioridad. Diccionario de la Real Academia Española. Externalidad e internalidad son barbarismos producidos por el uso dependiente que lleva a traducciones absolutamente literales. No obstante, dado que el uso ya se ha extendido en los medios académicos hispanoamericanos, las conservamos aquí. Seguimos. Según estas explicaciones, los individuos pueden orientarse hacia uno u otro polo según que predomine en ellos un foco de control externo o interno. En el primer caso, los individuos atribuyen las consecuencias de sus actos a circunstancias exteriores e independientes a ellos mismos: el destino, el azar, Dios, el sistema, en tanto que abstracción vaga y generalizada. Son responsables de las circunstancias a las cuales están sometidos. En el segundo caso, piensan por el contrario que la responsabilidad les incumbe a ellos mismos y a sus actos, y por ello los individuos asumen la posibilidad de transformar el medio que los rodea, de actuar sobre él de manera creadora. Los trabajos efectuados por Rotter y una vasta generación de investigadores que han utilizado su escala arrojan datos en los que el foco de control externo predomina en las mujeres, los pobres
y los habitantes del tercer mundo, es decir, los grupos minoritarios, la clase dominada, los condenados a la tierra, los condenados de la tierra, en general, parecen estar naturalmente sujetos al aprendizaje de la desesperanza, a la externalidad, lo cual es lógico si se analiza el problema a partir del concepto de alienación, de la ideología como mecanismo social de transmisión y sostén de ciertas maneras de actuar y pensar, del lugar que estos sujetos ocupan en las relaciones de producción y por ende de la posibilidad o de su imposibilidad de acceder al poder. Agreguemos al despojo que resulta de la alienación y de la acción de una cierta ideología nuevas formas de expresión, la pérdida de la memoria social por el grupo alienado y por ende de la conciencia de la potencialidad del grupo y de la conciencia de sí mismo en tanto que colectividad, lo que se traduce en los pueblos del tercer mundo por un bloqueo de la formación de una conciencia nacional o por la simulación de la conciencia existente. Con el bloqueo de su desarrollo y de la destrucción de la autopercepción que de allí resulta. El fenómeno que describimos y que pretendemos explicar está presente entonces en los casos en que hay una pérdida de poder o una imposibilidad de acceder a él y donde existe una relación de desequilibrio entre los individuos. El poder inclinando la balanza en favor de un sector de ellos, en detrimento de los otros. La pérdida del poder significa la pérdida del dominio del bienestar y de la posibilidad de acceder al mismo. Esto se produce en el marco de las relaciones internacionales, entre las diferentes clases, en el marco de una nación, en los grupos secundarios, en el marco de las instituciones cerradas, tales como hospitales, prisiones e internados. Sobre este punto, ver la obra de Goffman. En los grupos primarios como la familia, donde ha sido estudiada la imagen del poder autoritario de los padres y el comportamiento sumiso y reprimido de los hijos, resultante incluso en la relación de pareja, donde la ambivalencia sadomasoquista ha sido objeto de numerosos estudios. Partiendo de la argumentación precedente, el objetivo general de este trabajo es, pues, el de aportar una explicación de la conducta social en situaciones de distribución y de ejercicio desigual del poder, incorporando hallazgos pertenecientes al dominio de la psicología social presentados en un nivel analítico. En otras palabras, pretendemos, por una parte, hacer un trabajo de integración respecto a las observaciones y datos trabajados psicológicamente, con un sentido inmediato por diversos autores, que no dan una explicación general de dicha conducta ni la ubican en el contexto macrosocial que en ella se inscribe, pues aun cuando describen de manera minuciosa una forma de comportamiento, no perciben de hecho la relación que hay entre ambos niveles. Aunque esta integración es proporcionada por la teoría de la ideología y por la noción de alienación, su producto no constituye la suma de sus componentes. El resultado es un estudio teórico que comporta un modelo explicativo para el comportamiento estudiado y que encuentra sus raíces en una sociedad específica, a la vez que toma en cuenta factores sociales, económicos e históricos que lo condicionan. Podría hallarse aquí una pretensión de universalidad cuando hablamos en general de situaciones de distribución desigual del poder, y esa es la vía que sigue implícitamente nuestro ensayo sociológico, aunque habrá que someter a prueba el modelo en otras situaciones sociales antes de generalizar. En todo caso, las descripciones aportadas por Alatas sobre el sudeste asiático, por Meni y Fanon sobre Túnez y Argelia, entre otras, coinciden de manera sorprendente con lo que hemos encontrado como autoimagen en Venezuela y creemos que permiten formular esa generalidad a nivel de hipótesis. Por otra parte, este trabajo presenta una descripción y un análisis que al dar una base empírica al modelo basado a su vez en ellos, nos permite disecar una identidad a la cual pertenecemos. Para llevar a cabo la tarea propuesta, trabajamos en 3 niveles. Un primer nivel de revisión y análisis crítico de teorías, paradigmas, hipótesis y explicaciones provenientes de la sociología y la psicología social, así como de sus fundamentos empíricos relacionados con la problemática planteada.
Intentamos dar una fundamentación concreta y nuestra propia formulación explicativa, aplicándola a un aspecto en particular, en un ámbito geográfico específico, la identidad nacional de los venezolanos, es decir, la representación social del ser venezolano expresada en la imagen que como grupo humano posee de sí mismo. Por ello es necesario advertir que debido a que estudiamos una sociedad particular y porque formamos parte de ella, es por lo que esta explicación teórica ha sido formulada dándose una interacción mutua entre el nivel empírico y el nivel teórico. Ese aspecto empírico cubre otros dos niveles, el análisis de los datos sincrónicos provenientes de investigaciones psicosociales y el análisis de datos diacrónicos aportados por la indagación psicohistórica. Para aprender ese aspecto empírico, utilizamos dos procedimientos: un análisis psicohistórico de la literatura sociopolítica venezolana, ensayos, obras de sociología, discursos políticos, etc. Ya va. Para aprender ese aspecto empírico utilizamos dos procedimientos: un análisis psicohistórico de la literatura sociopolítica venezolana, en ensayos, obras de sociología, discursos políticos, etc., en la que aparece una visión del ser venezolano interpretado y calificado. Bueno, pero yo con mi tesis lo que estoy haciendo es aprender este aspecto empírico utilizando un análisis psicohistórico de la literatura de ficción venezolana, llámese narrativa, en la que aparece una visión del ser venezolano interpretado y calificado por esos autores desde la sensibilidad de las artes y la literatura. Este análisis cubre el periodo que va de 1890 a 1982 y se refiere únicamente a la visión interna, es decir, a lo que los venezolanos escriben sobre sí mismos. La visión externa, la opinión que tienen de los venezolanos, los extranjeros que han visitado al país, de no menor interés, no es excluida. Ello se debe a que, tomando en cuenta el carácter de nuestro trabajo, nos parece necesario dilucidar primero la autopercepción antes que la heteropercepción y relacionada con el comportamiento de la dependencia. Además, los límites de esta investigación no permiten cubrir las dos perspectivas a la vez, ya que la segunda exige en sí un estudio específico. Estoy de acuerdo. Veamos primero qué decimos los venezolanos de los venezolanos. El segundo procedimiento se dirige al análisis e interpretación de esta autopercepción, de esa imagen. Medidas que hoy en día, en muestras de población venezolana, utilizando métodos e instrumentos psicosociales, tales como las encuestas, cuestionarios de actitudes y diferenciales semánticos. Aquí viene una nota. Este último tipo de instrumento, creado en Estados Unidos por Osgood, Suchi y Tannenbaum, ha recibido una traducción literal para su denominación. De hecho, no existe en castellano la palabra diferencial como sustantivo, en tanto que existe diferenciador, que se ajusta mucho más al sentido de la técnica y es la que debería usar. Sin embargo, estando ya generalizada la primera, la adoptaremos para evitar confusión. Continúo. Bajo este rubro, estudiaremos los trabajos de campo realizados en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Central de Venezuela, cuyos resultados dan una visión que converge con la proveniente de los datos psicohistóricos. Partimos de una perspectiva macrosocial para, desde allí, arribar al estudio de los aspectos sociopsicológicos en cuestión. El producto final, es decir, el comportamiento de la dependencia, es reducido aquí a sus causas, sobre las cuales influye en la medida en que el objeto de nuestro análisis es un proceso dialéctico. Es necesario mencionar igualmente otros aspectos relacionados con el tema tratado aquí y que conscientemente han sido dejados fuera de estudio. En primer lugar, toda la problemática sobre los conceptos de nación y de nacionalismo estuvo presente al comienzo de nuestra investigación. Ella trata un aspecto que se refiere a una temática más general, que formó parte del marco de referencia en que surge nuestro problema de investigación. Lo mismo podemos decir de los conceptos de carácter nacional, personalidad de base, personalidad moral, carácter social y cultura subjetiva. Es decir,
La manera como tradicionalmente la psicología social ha considerado la influencia del ambiente sobre grupos y los individuos, sobre los grupos y los individuos. Por lo demás, estos dos temas nos han proporcionado un rico campo de trabajo para los cursos que dictamos en la maestría en psicología social de la Universidad Central de Venezuela. Otro punto igualmente desechado en nuestro estudio es el rol de la corriente positivista como teoría para una ideología en Venezuela, un problema que hasta hoy no ha sido suficientemente estudiado en nuestro país y cuyo interés está siempre presente, por lo que creemos que merece un tratamiento especial y una investigación independiente de él. La misma aclaratoria se puede aplicar al problema de las autoimágenes nacionales en otros países de América Latina, que muchas veces reproducen rasgos atribuidos a lo que consideramos en este trabajo. Un análisis comparativo sobre este tema sería muy interesante y muy revelador. La escogencia de los materiales analizados determina también algunas lagunas. Concentrar nuestra investigación sobre obras de naturaleza sociopolítica, es decir, los trabajos escritos para explicar la sociedad venezolana, que han sido textos guías de universidades y cursos de bachillerato, los ensayos y discursos políticos de los hombres que se han ocupado de la tarea de gobernar al país, significa tomar la concepción sobre el hombre y la sociedad de aquellos que dirigen y que influyen en la acción política. Tal criterio nos llevó a excluir la literatura, así como otras formas de expresión de la cultura, no porque hayan sido consideradas menos importantes, sino porque tratamos de aprender lo que consideramos como más inmediato a los mecanismos de poder y a los aparatos ideológicos del Estado. Otra ausencia es la consideración del rol jugado por los grupos secundarios y primarios, en el caso analizado en particular y en el modelo general. Ello es explicable por varias razones. En el caso de la autoimagen nacional venezolana, la cual comporta un estereotipo, estudiamos un fenómeno de importancia nacional, una identidad y una forma de conciencia generales, hasta ahora presentes en las capas sociales más diversas de nuestra sociedad. Ello nos llevó a considerar, como ya es principio bien conocido en la psicología social, que existe una acción mediadora de los grupos como transmisores, traductores y generadores de los procesos de la sociedad como globalidad hacia el individuo y viceversa. Pero en el caso específico de la autoimagen aquí estudiada, el rol debería ser objeto de estudios particulares, ya que lo que habría que conocer en primer lugar es su acción en tanto que transmisores de la ideología de la dependencia y del subdesarrollo. Es decir, cómo los diferentes grupos, especialmente los grupos primarios, transmiten esta ideología y, en el caso concreto, cómo se desarrolla la autoimagen y la identidad correspondientes en los individuos que pertenecen a estos grupos. De igual manera, ¿cuáles son los grupos primarios y secundarios fundamentales para este fenómeno, que implica la formación y movilización de un complejo sistema de representaciones y significaciones? Como podemos observar, se trata de una investigación independiente. Nuestra finalidad ha sido la de suministrar el modelo psicosocial de explicación y aplicarlo a un caso específico del cual se hace definición y se describe la evolución psicohistórica.